Máximo, ¿cómo ha sido ese cambio de ritmo, ¿no? Entre tantas cosas que has hecho tan potentes jolín, a abrir una librería deliciosa, monísima, así pequeña en tu pueblo, en Buñol? ¿Cómo lo has llevado? Pues soy un poco como el templo este de San Nicolás, o sea, que tuvo su historia, se rompió y volvió a rehacerse un poco. Entonces yo soy la nueva vida de este lugar tan maravilloso, pues con todas mis cosas rotas, con todas las cosas buenas que he vivido, decido montar una librería por amor al lugar en el que he vivido, por amor a los libros, por amor a una madre que de pronto tiene cáncer, es dependiente, soy hijo único, no, mi padre murió, entonces por amor vuelvo. Y también por una pareja que tenía y que también que tenía que, bueno, me parecía la mejor opción montar una librería que era un sueño.